Están viendo la capital de España, Madrid, el Congreso de los Diputados, iluminado con la bandera ucraniana, una forma de estar al lado, de la manera en la que se puede, del pueblo ucraniano. Y esta noche, muy buenas noches, hemos querido nosotros desde aquí, desde la azotea, hacer un programa especial para estar también en la manera en la que podemos al lado del pueblo ucraniano, por lo menos pues analizando qué puede suceder ahora, qué puede pasar a partir de ahora y haciéndolo pues con los que más saben de esto. Vamos a hablar en primer lugar, y lo tenemos aquí, muy buenas noches, don Jesús, el general Jesús Argumosa, que fue usted jefe del Centro de Estudios Superior de Defensa Nacional entre 2005 y 2009, que es el centro donde más se sabe de defensa. Bueno, es así. Un poco, corrija un poco. Corrija. Es el director de la Escuela de Altos Estudios de la Defensa que está en el CSD. Que ahí es donde se estudia, sí, estudia donde mejor se estudia, donde se preparan los profesionales que luego defienden el país. Cierto. ¿Y usted cómo lo está viendo? ¿Qué está viendo? Y la pregunta que le hago, yo creo que nos preocupa a todos por lo que puede suponer eso para el resto del mundo. Rusia está amenazando ahora con disparar, con apretar ese botón nuclear. ¿Eso usted cree que puede pasar? Bueno, yo no tengo aquí una bola de cristal, ¿eh? Pero lo que sí creo depende mucho de Putin. ¿Quién es Putin? Es una persona un poco, creo yo, ahora sí psicópata, pero estamos en sus manos en cuanto a cómo va a evolucionar el tema de Ucrania, ¿no? Yo creo que el botón nuclear, yo no sé cuál es el sistema ruso, sé cuál es el americano. El americano tiene varios procesos, hay varias personas que colaboran para que el presidente al final apriete el botón, pero en Rusia no sé cuál es. Lo que sí es cierto es que Rusia tiene mucho, el presidente tiene un poder omnímodo, ¿no? Y esto pues es preocupante porque no podemos estar sujetos a que una persona en determinados momentos pues tenga una idea descabellada y apriete el botón. Yo no creo que lo va a apretar, pero en fin, es un riesgo que tenemos, sin duda. Bueno, y vamos a hablar además de con usted, general, vamos a hablar también con personas, con gente ucraniana, con personas ucranianas que ahora mismo están aquí en España. Adrián Naranjo, tú estás con él, estás con Andriy y con su hija, con Sofía. Andriy está destinado aquí, lleva bastantes años trabajando aquí en España y ahora no sabe qué va a pasar, no sabe si va a tener que ir a Ucrania, si se tiene que quedar aquí más tiempo. Cuéntanos, Adrián. ¿Qué tal? Buenas noches, María. También vamos a abrir esta azotea de esta noche al diálogo, también a la experiencia. Lo vamos a hacer, además, poniéndole rostro al coraje, porque yo creo que esa es la palabra, y a la solidaridad. Tenemos, como decías, Andriy, muy buenas noches. Buenas noches. El coraje porque tú ya has buscado la manera de regresar a tu país, a Kiev, para unirte a esa guerra. Sobre todo, me gustaría comenzar esta conversación con palabras de agradecimiento a todos españoles, España, por el apoyo que nos dais en esos momentos difíciles. Es muy, muy importante. Efectivamente, primeros días cuando nuestro presidente anunció la movilización general que incluye cuatro etapas, yo pensé que, por supuesto, que como soy obligatorio, es obligatorio para todos los ucranianos movilizarse. Por eso, por supuesto, pensaba cómo yo desde España podría ir y qué función podría tener yo como según este criterio estoy en tercera etapa. Pues enseguida nos cuentas si está siendo fácil o no esas vías para regresar a Ucrania, porque creo que muy fácil no está siendo, ¿no? Y decíamos la solidaridad porque su hija Sofía ha iniciado aquí, desde España, una campaña de solidaridad, de recogida. ¿En qué consiste esta campaña? Sí, buenas noches. Primero déjame corregirte un poquito porque no soy la única que está haciendo todo esto.
hay muchísimas personas y no soy la única. Y también daros las gracias a todos los españoles y a toda la gente que nos está ayudando. Y ahora estamos organizando diferentes puntos de recogida de los de los medicamentos. Ropa tampoco estamos recogiendo ahora. Si queréis, después os puedo contar lo que más necesitamos. Perfecto, María. Pues como decimos, una azotea abierta a la experiencia y para dar voz a los que ahora mismo la necesitan. Bueno, luego estaremos con ellos también en este plató. Ahora vamos a volver a hablar con Jesús Argumosa. Gracias por haberse subido con nosotros a la azotea. La primera pregunta yo creo que es obligada. ¿Cómo está viendo la estrategia de Rusia? No sé si hablar de estrategia fallida, porque es verdad que Putin en un primer momento dijo que iba a ser algo muy corto, pero es verdad que se ha encontrado con más problemas de lo que pensaba en un primer momento debido a esa fuerza y a esa resistencia del pueblo ucraniano, ¿no? Bueno, efectivamente, yo lo que tengo que decir es a dos personas que han hablado, que hay que, no sé, de alguna forma estar con ellos. Ese valor y ese coraje del pueblo ucraniano ha sido realmente impresionante, ¿no? No solamente de ellos, sino su presidente. Los dos creo que han sido una sorpresa que se ha encontrado Putin. Putin ha tenido tres dificultades en sus cálculos. Creo que se ha equivocado, primero en la reacción del pueblo ucraniano. Creía que iba a suceder lo que le pasó en Crimea, aquellos hombres verdes que entraban y que el pueblo de Crimea pues no reaccionó, vamos, era mucho más prorruso, y algunos militares ucranianos de alguna forma se defendieron, ¿no? Pero se ha encontrado con que ahora en la guerra con Ucrania hay una resistencia brutal, feroz, del pueblo ucraniano, ¿no? Otro fallo que ha tenido, creo yo, que es la reacción de Occidente, ¿no? No se esperaba que Occidente fuera tan unido, ¿no? Tanto Europa como Estados Unidos y además el mundo. O sea, ayer en la Asamblea General de las Naciones Unidas se votó por 141 votos sobre 193 sobre la condena de la invasión rusa de Ucrania, con lo cual ahora mismo está enfrentado al mundo, se está convirtiendo en un paria, ¿no? Y esto es un problema peligroso para estas personas, porque una persona psicópata tienes que dejarle alguna salida, ¿no? Vamos a ver cómo evoluciona el tema, pero en principio creo que se ha equivocado. Pensó, como me ha dicho, que era una guerra relámpago, tipo de la Bélgica alemana de la Segunda Guerra Mundial, y esta vez pues se ha encontrado con algo inesperado. Y ahora está reaccionando brutalmente. Y por cierto, esa amenaza que nos hizo hace 2 días sobre que iba a poner en alerta las armas nucleares estratégicas de disuasión de Rusia, pues es algo inesperado, algo que no pensábamos. Incluso Lavrov, su ministro de Exteriores, ayer también empezó a incidir que podíamos tener una guerra mundial, nuclear, en fin, están ahora en una posición demasiado extremista, ¿no? Eso indica que creo que están en una debilidad. Es una primera apreciación, ¿no?, de cómo está ahora el Putin. Pero eso forma parte de su teatro, lo de decir que va a pulsar el botón de la guerra nuclear, o no, o realmente lo está diciendo en serio. Es una pregunta interesante, porque para dar una opinión, lo complejo es conocer a este personaje. Este personaje vivió la época soviética. Yo creo que es un seguidor de Stalin. Es un autoritario, un dictador. Además, en su familia tenía relaciones muy estrechas con el comunismo. Es una persona que promueve mucho la Santa Rusia. Está muy relacionado con la ortodoxia rusa, con todos los popes. Y además, yo creo que está queriendo volver otra vez al imperio ruso, pero eso va a ser muy complicado, ¿no? Pues eso que me dice, si él está dispuesto a... Yo creo que es una amenaza, pero no puedo decir si es un farol o esta persona es posible que reaccione, ¿no? No tengo las ideas claras, ¿no? Me gustaría saber qué pasa en su entorno. ¿Qué pasa con sus asesores, ¿no? Tendrá asesores. ¿Qué caso les hace? Yo veo muy distinto la postura de Putin y la postura de Biden, ¿no? Biden tiene un consejo de seguridad muy complejo, muy formado, y le informa debidamente, ¿no? Pienso yo. De tal manera, yo pienso que reacciona, serenamente. Pero el Putin no lo sé. No sé, porque él tiene una fuerza enorme
en su poder hacia sus asesores, ¿no? Entonces, la respuesta no tengo claro. Es muy difícil contestar con cierta certeza, ¿no? No lo veo claro. Hay analistas, a colación de eso, que lo que dicen es que al principio de la guerra Putin decía que no iba a haber guerra, sin embargo se estaba acercando con las tropas. Y ahora que amenaza con pulsar ese botón es precisamente porque a lo mejor no lo va a hacer, pero bueno, eso en cualquier caso lo veremos. Queremos analizar con usted, general, todo esto desde varios puntos. Vamos a empezar, si le parece, por esa defensa del pueblo ucraniano que usted estaba diciendo que está siendo ejemplar y que no se esperaba. Fíjese que hay 1 millón de personas que han salido, eso es un 2% nada más de la población ucraniana, o sea, en realidad es muy poca gente la que se ha ido, prácticamente toda la población está allí defendiendo su país. Ahora parece que desde el norte las tropas rusas se están parando, ahora parece que están atacando más por el Mar Negro, por la parte sur. ¿Qué cree que quiere decir esto? Bueno, él tiene una estrategia, digamos, de aislar, de rodear la parte más prorrusa de Ucrania. Todos sabemos que el río Dnieper divide en 2 partes a Ucrania. La parte del este es ciertamente prorrusa, la parte del oeste es prooccidental. No olvidemos que Ucrania perteneció en sus años al reinado de Polonia, ¿no? Luego tiene una historia muy larga. ¿Por qué está atacando o está triunfando más en el sur? Él quiere enlazar. Digo, en la estrategia suya tiene 4 ejes. El del norte, hacia Kiev, conquistar la capital, donde está el poder y así gobernar a toda Ucrania. La parte de Kharkov del este, que es quiere hacer una envuelta para rodear a Kiev, por la parte del este entrando por Kharkov. Tiene luego el tercer eje, es en el famoso Donbass, donde están las 2 regiones de Lugansk y Donetsk, donde él los ha reconocido como independientes, sí. La parte que controlan los separatistas ucranianos, no toda la extensión de la región, las extensiones son más grandes, ¿no? Y el cuarto eje es el sur. Quiere enlazar la región del Donbass con Crimea y, si puede, llegar hasta Odessa y hasta el Transnistria. El puerto ahora se queda conquistado, por lo menos se está hablando de que han entrado en Kherson, y entonces lo que hay pretende es aislar a Ucrania del Mar de Azov. Ya lo tiene en su mano, porque saben ustedes que en el estrecho de Kerch hizo un gran puente y solamente ha dejado un paso para entrar al Mar de Azov, desde el Mar Negro al Mar de Azov, y eso lo controla él. Luego toda la costa, todo el territorio costero de Ucrania del Mar de Azov lo controla Putin, y quiere llegar hasta Crimea, porque Crimea tiene un problema de agua. Como saben ustedes, entonces, y el agua de Crimea, la mayoría viene del norte, de Ucrania. Entonces él quiere conquistar ese territorio que hay entre Crimea y la región de Donbass, que es un corredor terrestre para él alimentar y estar relacionado perfectamente con Crimea. Crimea, saben ustedes que la anexionó en el año 2014. Ahora parece que quiere más que incluso llegar más hacia Kherson y hacia el Transnistria en Moldavia. Pero yo creo que estos 4 ejes que está haciendo, en ninguno de ellos ha triunfado. Llevamos ya 8 días, ¿verdad? Uh-huh. Pues eso se le está encastillando. Digamos, sí, encastillando, si quiere llamarlo, las 4 direcciones de ataque, ¿no? También tiene problemas en el Donbass, tiene problemas en Kharkov, sí ha conquistado, ha bombardeado, una cosa enorme, está destrozando, está siguiendo, fíjense ustedes, la guerra de la Segunda Guerra Mundial. Aquí hay numerosas unidades pesadas, tipo carros, acorazadas y mecanizadas, con una gran fuerza, y está destrozando, va a destruir. Hoy en día la guerra tiene otros aspectos, no solamente destruir. Eso decía en el siglo XVIII-XIX, Clausewitz, que usted la van a oír nombrar, decía que la guerra es el acto de fuerza para someter al enemigo a nuestra voluntad. Pero ¿qué pasa con la palabra acto de fuerza? En el siglo XIX,
La fuerza era fundamentalmente la potencia militar, pero hay otras cosas hoy. Hoy está la potencia militar, la económica, la diplomática, la tecnológica, el tema del ciberespacio, que es un tema que hay que dominarlo, y entonces él creo que no se ha adaptado a hoy en día. Hoy, por ejemplo, vean ustedes lo que pasa con la reacción económica de Europa, de Occidente y del mundo. Están castigando severamente a Rusia, la están asfixiando, sí, aislando. Y eso él no lo ha previsto, o se le ha escapado. Creo que ha sido uno de los errores más graves de Putin, el no pensar cómo iba a reaccionar la comunidad internacional, no solamente Europa, ni Occidente, no, la comunidad internacional. Porque en los 141 países no solamente está Occidente condenando la acción, la invasión de Ucrania, ¿no? Está gran parte del mundo, lo haya tenido y tiene un gran problema Putin. Entonces, en el futuro habrá que ver de cómo va a quedar el equilibrio de poder. Pero si quieren eso lo hablamos más adelante, ¿no? Entre las grandes potencias, a ver cómo van a quedar. Jesús, ¿cuál es el peor escenario que nos podemos encontrar en estos próximos días? Es difícil saber qué va a pasar, pero en Ucrania, ¿qué vamos a ver? Yo lo peor, lo más peligroso es que se alargara la guerra. Eso nos crearía un problema grave, porque claro, el estar insistiendo, si se alarga la guerra, habrá negociaciones, está haciendo negociaciones con Ucrania, que para mí es una distracción que está haciendo porque él sigue en lo suyo, él quiere conquistar Ucrania. El alargar la guerra nos produce muchos problemas porque puede haber diferentes interpretaciones o socios que se bajen o que se aunen y él mismo, claro, si alarga la guerra habrá mucha más mortandad y él pues tendrá problemas para mantenerse porque también tendrá un problema interno. Yo sé que ahora mismo el pueblo ruso no sabe nada de lo que está pasando en Ucrania, porque está ciego. Ni Internet, ni los medios de comunicación no saben nada. Yo tengo información de que hay gente que pregunta, ¿y usted qué sabe? No sé lo que pasa en Ucrania ni nada, no sabemos nada. Entonces, esto es un tema que él no quiere decírselo a nadie porque hay muertos rusos y no quiere que lo sepa por lo Quiere controlar todo, claro. Y hay muchos oligarcas que están oponiendo lo que está haciendo. Claro, ¿no? Y aún así, fíjese usted que con todo ese hermetismo tiene muchísimas manifestaciones todos los días de ciudadanos que están en contra de la guerra y personalidades públicas, conocidas, campeones mundiales del tenis, del ajedrez, que ya se están pronunciando públicamente en contra de lo que está haciendo Putin. General, hemos salido a la calle. Hemos querido ir a preguntar a la gente que pasaba por la calle aquí en Madrid. Nos hemos encontrado casualmente con muchas personas extranjeras. Les hemos querido preguntar qué harían ellos si les pasase lo que les está pasando al pueblo ucraniano, y precisamente por lo del 2% que les decía, sí, que le decíamos que ha decidido salir del país para poner a salvo a su familia. Y fíjese, porque sorprenden las respuestas. Vamos a verlo. Todo clarísimo, si atacasen mi país, yo me iría a defender mi país, es lo primero que haría, todo clarísimo. Pregunta muy difícil porque creo que debemos luchar, pero con la palabra. Hay que quedarse porque si no somos nosotros los que defienden la patria, nadie más lo va a hacer, así que habría que quedarse lamentablemente, pero defender la patria ante todo. Yo entiendo que el que quiera, vale, pero es que, claro, si no sabes ni disparar un arma, ¿cómo vas a defender a nadie? No tuviste el servicio militar, es imposible agarrar un arma. Yo creo que necesitas un buen tiempo para adaptarte y ver cómo manejar por lo menos una pistola, no sé. Para mí lo primero es mi país y yo me iría a la guerra de cabeza. Opiniones de todo tipo. Jesús, ¿esto es un acierto? ¿Está de acuerdo con que se le pueda dar las armas a la población? Vamos a ver, yo en una primera apreciación creo que Putin se ha equivocado con el pueblo ucraniano. Él no le creía que tuviera tanta identidad ucraniana. Él creía que era más, que estaba indeciso, pero se ha encontrado con una nación. Porque ahora todos están respondiendo que son ucranianos, aunque estén en la parte del este, ¿no? Entonces yo creo que digamos, el ciudadano de un país que quiere defender a su patria, lo defiende como sea.
como sea, con armas, haciendo emboscadas, haciendo cosas económicas, lo que pueda, ¿no? El darle armas al pueblo ucraniano, yo, en mi opinión, no es malo. Es bueno, porque lo están pidiendo ellos. Y es un ejemplo, porque claro, todo esto se corre. Ya el propio presidente, cuando habla de defender a toda costa a Ucrania, eso es un aliciente impresionante, ¿no? Que esté allí, que no quiera salir de Ucrania, que le hayan dicho que a ver si sale y va a otro país y dice, no, yo me quedo aquí con mi gente. Y claro, la gente cuando ve eso, dice, yo quiero defender a mi país, a Ucrania, porque es mi vida, es la que yo quiero vivir en ella, en este territorio. Es en esta democracia que están haciendo. Y esto yo creo que es un impulso, es un valor añadido impresionante, ¿no? Entonces pienso que es bueno. Ha sorprendido, Claro, pero... ¿verdad?, la actitud de Zelensky, ¿no? Sí. De Sí, esa forma, ¿no? Verle tan entregado también y sobre todo animando al pueblo ucraniano. Qué curioso, que era cómico, ¿no? Era un actor y ahora está en el teatro de la guerra, otro teatro, y lo está dominando. Está dominando el teatro, está hablando de lo que tienen que hacer sus paisanos, de que al ruso hay que evitar que ataque, hay que evitar o destruirle su invasión como sea, y esto es una idea no, es un ejemplo vital. Claro, porque claro, los tíos no se quieren marchar. ¿Y cómo que no? Está ahí mi presidente que me quiere defender y me anima y está ahí en el puesto que debe estar y no se va a ningún sitio, a pesar de que le han dicho que si podía estar en otro sitio, ¿no? Y todos los días hablando por las redes. Otra cosa, las redes. Las redes no ha sido una fuerza impresionante para el pueblo ucraniano, porque eso le permite que toda Ucrania sepa lo que está pasando. Toda Ucrania, porque él está hablando a todos los ucranianos, que son los 44 millones que me decíamos antes. Esto para el pueblo es vital, porque tienen un líder y le está dando ejemplo, no se quiere marchar, está diciendo que se va a quedar a toda costa, y esto creo que le viene muy bien al pueblo ucraniano, ha sufrido el pueblo italiano, ¿no? Y todos lo admiramos y admiramos su fuerza, la de Zelensky y la del pueblo ucraniano, sí. Pero es cuestión de tiempo, porque fíjese que estamos diciendo que Rusia o Putin no esperaba esta resistencia y estamos hablando de 8 días. Es cuestión de tiempo. ¿Cuánto puede aguantar el pueblo ucraniano contra un ejército que le supera, se mire por donde se mire, como es el de Rusia? Sí. Yo no quiero dar ejemplo, nosotros somos españoles, pero en la guerra de independencia salió el pueblo español. Entraron Napoleón con sus ejércitos y el pueblo español reaccionó y nos costó unos cuantos años echarle. Si tiene fortaleza el pueblo ucraniano, es capaz de parar lo que sea, ¿no? Porque ahí va a aparecer un problema para Putin. Porque si está matando todos los días porque ha dicho él, hace unos días decía, aparte de que no iba nunca a atacar, que no ha estado durante 2 meses ahí, que no, es más, yo he estado con gente, con el segundo de la embajada rusa, y decía que él hablando, en una reunión que hemos tenido en general, ¿no? Hablando, y le preguntábamos, vamos a ver, ¿eso que dice usted que no va a atacar, eso lo dice usted como persona o lo dice como país? No, lo digo como país, no vamos a atacar. Y es lo que ha dicho Putin y lo que ha dicho su ministro de Asuntos Exteriores. Hasta el último día, de pronto se atacan, ¿no? Y además el pueblo ucraniano ha dicho muchas veces, Putin, que es el pueblo hermano del pueblo ruso, ¿no? No ha dicho eso. O sea que si es tu hermano, le atacas y empiezas a hacer una matanza en tu pueblo hermano, pero ¿qué estás haciendo, no? Entonces, ¿hasta cuándo aguantará el pueblo ucraniano, que es lo que me decía, no? Pues depende de muchas cosas. Si se siente apoyado por todo Occidente y por todo el mundo, la capacidad de nosotros, del pueblo, es increíble en una persona. Si él se siente apoyada, se motiva, aguanta hasta que el otro diga, dirá a la comunidad internacional, oye, ¿qué estás haciendo? Porque tampoco China le está apoyando como inicialmente se decía. Se ha desmarcado. Ahora está en una postura ambigua, ¿no? Sí. Oye, yo no quiero que hagas eso en Ucrania, yo quería que era otra cosa.
Yo admito que tú tienes problemas de seguridad, pero otra cosa es que tú invadas un país de la fuerza y haciendo matanzas, ¿no? Y además saben ustedes que China tiene el problema de Taiwán al lado. No quiere que esto le condicione para cuando tenga algún problema ya en el mar meridional de China, pues le afecte, ¿no? Entonces ahora yo creo que Putin está en un momento muy delicado, muy delicado. Claro, en este momento yo siempre, las historias y las estrategias y las políticas siempre dicen que hay que dejar una salida al enemigo o al adversario. No puedes acorralar a una persona porque si la acorralas, al final hace lo impensable y te puede hacer una cosa que no te puedes imaginar, ¿no? Y sabemos qué es lo que tiene. Luego hay que actuar con mucha delicadeza, ¿no? O sea, con mucha firmeza, pero llevándolo a ver hasta dónde llegamos. Jesús, está claro que hay muchas dudas con respecto a este tema que a veces yo creo que a la gran mayoría se nos escapa de las manos. Hemos salido a la calle, pero lo vamos a ver después también porque hay muchas preguntas que quieren hacerle aprovechando que está en nuestro programa. Nos vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad, pero enseguida volvemos en La Azotea. Hasta ahora. Ya que estamos de nuevo en La Azotea con Jesús Argumosa, hemos dejado antes de ir a publicidad esa sección de la que queremos hacernos eco ahora también, porque es verdad que esta guerra entre Rusia e Ucrania pues ha dado para muchas dudas y muchas preguntas. Nos hemos ido a la calle, tenemos esas preguntas para hacérselas a Jesús. Lo vemos. ¿Realmente tenemos políticos como Dios manda para poder solucionar esto? Bueno, políticos hay de muchos tipos, ¿no? Pero bueno, los están para eso, para solucionar los problemas sociales, problemas de la comunidad y del pueblo español y del pueblo internacional, ¿no? Pues hay de todo, pero bueno, yo creo que hay que confiar en ellos, porque son los que han ganado las votaciones, les hemos elegido y habrá que esperar a ver cómo funciona, ¿no? Vamos a ser un poco esperanzadores. De momento estamos viendo decisiones como en Suiza, en Suecia, en Finlandia, que están haciendo lo que históricamente no habían hecho. Eso creo que es muy bueno. Es muy bueno, pero eso es lo que antes hablábamos. Ahora mismo el Putin está encontrando con unas reacciones inesperadas. Que Finlandia, que ha sido siempre neutral de la Segunda Guerra Mundial, pues ahora dice que va a mandar armamento a Ucrania, pues es una cosa sorprendente. Lo mismo que le ha pasado a Suecia o Noruega, incluso Austria, que ahora mismo ha levantado todo el secreto bancario. Los secretos bancarios. Claro, que tenía. Luego sí, eso es lo que antes decíamos, que la sociedad internacional le ha contestado diciendo que está en contra. La mayor parte luego está ahora fuera de juego, ¿no? No digo que vaya a ser un faria, pero tiene que tener mucho cuidado porque le pueden, y no sé lo que pasa internamente, pero ahora mismo la sociedad creo que está respondiendo a lo que está viendo, porque eso lo está viendo. Y poniéndose del lado de Ucrania. Y el discurso del ministro de Borrell también, por ejemplo. Claro, y es más, yo creo que estamos ahora pensando que nos está defendiendo el pueblo ucraniano a muchos occidentales. Está luchando hasta la muerte para defender las democracias. Y eso sí que hay que valorarlo, ¿no? Es un valor añadido impresionante del pueblo ucraniano. Esto creo que nos viene, está despertando Europa. Alemania también ha subido el PIB, el presupuesto, perdón, el porcentaje de gasto de defensa considerablemente, y esto nunca había pasado en Alemania desde la Segunda Guerra Mundial. Con lo cual, pienso que puede ser un buen despertar de Europa y de Occidente. Y una cosa que siempre a mí no me ha gustado nunca es, que Occidente ha estado actuando quizás con demasiadas voces. Debe haber una única voz para hacer frente a... Si Putin habla con una voz, pues yo le contesto con una voz. ¿Quién cree usted que debería ser esa voz? Hombre, yo por sensatez, por lógica, debería ser el presidente americano. Vamos, lo tengo clarísimo. Claro, Biden, sí, vamos a ver. Yo, hombre, ahora mismo, ¿quién representa a Occidente? Decía Kissinger hace 20 años, cuando llamaba a Europa. No, perdía. Decía, ¿quién representa a Europa? A ver, ¿qué teléfono es? No había. Bueno, ahora la pregunta es, ¿quién representa a Occidente frente a la actitud rusa? Porque ahora hay dos partes en el mundo, la parte autoritaria, China y Rusia, y la parte democrática, Occidente, digamos, ¿no? Especialmente liderados por Europa y Estados Unidos. Bueno, pues habrá que jugar ahí. Vamos a ver, ¿queremos estar en democracia?
Si queremos, pues vamos a luchar. Vamos a decir a los estados autoritarios que estén en su sitio, que nos dejen tener opiniones, que nos dejen tener una vida digna, hablar con la gente, que no haya restricciones, pues eso es lo que está ahora mismo jugando. Y lo que está usted diciendo, que en contra de lo que podía pensar Putin, está uniendo a los países de la OTAN, a Occidente y a Europa. Vamos a ver, general, porque tenemos más preguntas. Saber por qué ha surgido en este instante el conflicto entre Rusia y Ucrania y, por ejemplo, no en momentos anteriores que estábamos peor en la pandemia, con toda la de tiempo que llevábamos ya sabiendo el conflicto que existía. Bien, esa es una pregunta que había que decírsela a Putin. ¿Por qué ahora que estábamos bien? No había grandes problemas entre Europa y Rusia. Tenemos unas relaciones un poco así contrarias, pero no era una gran tensión, ni mucho menos. De pronto empieza el año pasado, ya en la primavera, a poner en cuestión que nosotros teníamos, que éramos... Bueno, él ha influido mucho, también recordamos, en las elecciones nuestras, por la vía de los medios, ¿no? De los cibernéticos o los ciberataques, ¿no? ¿Por qué? La pregunta que me hace es ¿por qué ahora Putin se le ocurre atacar a Ucrania? Él decía que es que se le preguntó una vez cuál era el problema de seguridad que tenía Rusia y se le dijo, es un problema, no sé si lo he dicho antes, es un problema militar, es una inseguridad que tiene usted con nosotros, un problema económico, es un problema tecnológico, ¿cuál es el problema que tiene usted con nosotros, con la seguridad? Y dice, no, el problema nuestro es una seguridad existencial. Ah, existencial. Bueno, pero ¿eso qué quiere decir? Existencial. Entonces, no había ningún problema, ninguna tensión hace un año. ¿Por qué la ha sacado? Yo creo que Putin tiene un problema, siempre sacó a Putin porque es el que nos está llevando al huerto, ¿no? Es un problema, yo creo que de su formación. Estuvo formado, como antes he dicho, en la época soviética. También él tiene mucho aprecio a los militares, porque él le gusta mucho, se ha movido mucho en el ambiente militar en su juventud en San Petersburgo. Y luego también tiene otro problema, que es un forofo, vamos a la palabra, o es un enamorado de la Santa Rusia, de la religión ortodoxa. Él dice que no quiere que haya, tiene unos pensamientos determinados, ¿no? Que si el aborto no, pero en fin, él se basa, que es soviético, que quiere potenciar enormemente la Santa Rusia, a la religión ortodoxa, y además quiere buscar ser imperio, quiere volver al imperio ruso. Y yo recuerdo a Iván el Terrible, que era un zar, quiere ser un zar, y claro, a estas alturas, ser un zar, pues no es la época, ¿no? Estamos en otro mundo. Y esto todavía lo que tiene él en su cabeza, porque la pregunta es, ¿cuál es la mentalidad de Putin? ¿Qué va por su cabeza? ¿Qué piensa? Pues es muy complicado, porque no lo saben ni sus asesores, ¿no? Entonces, al final, ¿qué pensamos? ¿Qué podemos decir? Pues que ha sido eso que ha sacado ahora de la guerra, porque es la guerra, no digamos es una tensión o es una relación, es que una negociación, no, está la guerra, pero la vieja guerra, la guerra de las crueldades, de las matanzas. Y lo estaba diciendo usted también, perdone que le corte, lo estaba diciendo usted también al principio, esto solo puede ser obra de alguien que es un psicópata. Sí, por ahí. Gracias, general Jesús Argumosa. Muy bien. Esperemos que no le tengamos que volver a llamar para hablar de esto. Pero mucho nos tememos que tendremos que volver a hacerlo. Gracias, un placer. Bueno, a vosotros. Gracias por haberse subido a la azotea. Bueno. Nos tiene que venir a visitar otro día para hablar de AM, de esa asociación española de militares escritores. Eso cuando quieran, ¿eh? Cuando quieran. Muchas gracias, gracias por estar con nosotros. Pues muy bien, muchas gracias a ustedes. A usted. Bueno. Y nosotros seguimos, porque lo estábamos diciendo al principio, queremos hablar con ellos, con los ucranianos, porque son 44 millones de personas las que viven en Ucrania. Solamente un 2%, solamente 1 millón, ha decidido pues, poner su vida a salvo o sobre todo poner la vida a salvo de sus seres queridos, sobre todo niños, personas mayores, ancianos. Y muchos de los que se han quedado solamente tienen sus propias vidas, su propio cuerpo, sacos de arena. En el mejor de los casos, un arma para defenderse
de los soldados rusos y de los ataques y de los misiles rusos. Y muchos de los que estaban fuera de Ucrania, de los que vivían en países del exterior, ya han decidido volver. Como vemos por la tele que los Estados Unidos, sus espías dijeron que ya están preparados para atacar la Ucrania, que se prepare todo el mundo, y mi marido dice, pues si va a atacar a Ucrania así abierto, bueno, pues voy yo a la guerra. Y aquí estamos con Andriy y con Sofía. Vosotros lleváis aquí ya unos años viviendo en España. Andriy, tú estás trabajando en Segovia, en una empresa de frascos, de cristal. Es correcto, sí. Trabajo en una fábrica que se llama Veresens La Granja. Se encuentra en San Ildefonso y me contrataron en 2014. Y ahora de momento, en un principio tú pensabas que ibas a volver a tu país, pero de momento te han dicho que esperes. ¿Por qué te dicen que esperes? No, es que hay cierto procedimiento que, por supuesto, que hay ciertas reglas y primer lado van militares que tienen experiencia militar, los veteranos, que los militares vigentes. Segunda etapa, si no me equivoco, que son militares también. Y hablaba con la gente, con mis primos que están ahí y están esperando su turno. Y esperar que yo no puedo esperar, por eso todo lo que puedo hacer aquí ya estoy haciendo. O sea, un poco desde Ucrania lo que os están diciendo es que primero van a ir o van a volver los que tengan conocimientos militares. No es que no nos dicen, que nosotros leemos en noticias que está pasando. Primeros días a Ucrania volvieron 80.000 ucranianos, hombres, y ahora están, cada uno hace lo que debe hacer. Andriy y Sofía, yo no sé cómo lo estáis viviendo vosotros a tantos kilómetros, ¿no? Viendo en las imágenes que estamos viendo en televisión, en los periódicos, ¿cómo estáis? ¿Cómo os encontráis? Vale, nosotros la verdad es que da muchísima pena ver nuestras casas porque vemos vídeos, fotos, los que nos están mandando nuestros amigos, y da muchísima pena y entra mucho dolor ver tu casa donde vivías antes, ver a los sitios por donde ibas los fines de semana, los parques, los colegios, todos los lugares que conocías, ver que están pasando los tanques rusos, que están ahí los soldados rusos, da angustia, entra un dolor que es complicado de explicar. La ciudad donde yo estudiaba, yo estudiante pasaba por la Plaza de Libertad, la más grande en Europa, en Kharkiv, y cuando ves que cohetes caen en el ayuntamiento, ¿qué sentimientos puede tener una persona que vivía en paz y vivía todo esto? Y ahora... Y que prácticamente esos edificios hay muchos que ya no existen, que han sido derruidos, ¿no? Ver esas imágenes, imagino que os tiene que llamar muchísimo la atención y poner la piel de gallina. Ya a nosotros también nos sí, pasa, ¿no? Si a vosotros os pasa, os podéis imaginar lo que nos pasa a nosotros, porque es lo que conocemos, es donde estábamos durante muchísimos años. Yo 12 años, mis padres pues muchísimos más, y sí. ¿Vosotros cuáles son las reflexiones que hacéis, o cuáles son las conclusiones a las que habéis llegado, o cuáles son las respuestas, si es que las tenéis, quiero decir, de lo que está pasando? Desde aquí, lo que se dice ahora es, Rusia, parece que es Putin el que está haciendo todo esto, no es nadie más. Rusia a lo mejor no está a favor de lo que pasa, de lo que está haciendo Putin, porque ni siquiera tiene internet cortado, no tienen información. Son algunos los que se manifiestan, pero es verdad que en comparación con la población rusa son muy pocos los que lo hacen. Algunos han alzado la voz, personajes públicos del ajedrez, del tenis. ¿Pero qué creéis que es lo que está pasando con Rusia? A ver, en Rusia hay 144 millones de personas. La población es muchísimo más grande que la de España o la de Ucrania, que en España 45 millones, para que podáis comparar un poquito la cantidad de personas que viven en España y la que vive en Rusia.
Claro que ellos saben lo que está pasando, los rusos lo saben perfectamente, los soldados, los militares que van a Ucrania también lo saben, porque si está delante de una ciudad a la que está bombardeando, ¿cómo no va a saber que ahí hay personas, hay niños? Que es una ciudad, ¿cómo no va a saber qué está pasando y por qué está ahí? Cada militar, antes de ir a una marcha, ellos firman los documentos claramente donde declaran que ellos son conscientes que es una operación en el territorio fuera de Rusia, y perfectamente entienden que es mentira lo que están diciendo los detenidos, los soldados rusos detenidos. Es mentira que ciudadanos rusos no saben qué está pasando. En España viven muchos ciudadanos rusos. En Europa, en América Latina, en América Norte, en todo el mundo. Y no hemos visto ninguna marcha organizada por los rusos, porque todas las marchas las organizamos nosotros. Contra esta guerra. Es verdad, cuando estuvimos en una manifestación o protesta ante la embajada de Rusia en Madrid la semana pasada, solo una chica de edad de Sofía vino para apoyarnos y llorando, y yo no hablaba con ella, Sofía puede decir, pero una persona joven es consciente de lo que está pasando, y los demás que viven en Rusia o no sé, en Alicante, Barcelona, dicen que no saben qué está pasando. Tienen acceso a internet. La policía aquí en España no hace estos, no es tan agresiva como en Rusia. Pero hace unos días sí es verdad que yo vi una manifestación en Rusia, en Moscú, por parte de rusos, 3.500, me parece que a muchos de ellos los detuvieron precisamente por manifestarse a favor de vuestro país. Sí, pero parece que habían los únicos y ahora no tenemos más que dividir esta cantidad a 180 millones. Tenemos el porcentaje de la gente que está contra la guerra de Rusia, y también es importante, es vital decir que no solo Rusia, sino también otro país que está en la frontera norte con nosotros, Belarus, también está involucrado en esta guerra. Belarus, que ahora Ucrania está enfrentando a ejércitos de dos países. Vosotros, Sofía, tenéis constante contacto con personas, con amigos vuestros, con familiares que ahora mismo están en Kiev, en varias ciudades de Ucrania. Sí. Y en los chats se les está pidiendo a ellos que no digan nada, que no den ninguna información, que no avisen si han caído un misil, si están tiroteando. ¿Por qué se dice que no se diga nada desde Ucrania? No pueden decir nada, les piden que no digan nada porque esto puede costarles la vida. Ahora me explico. Si, por ejemplo, ha habido un bombardeo y una persona está diciendo, mira, en mi barrio, justo al lado de mi casa, ha caído una bomba, ha explotado algo. Entonces, esta información la pueden utilizar para después, la próxima vez, corregir el bombardeo, y ya que este bombardeo se dirija justo a las casas. Porque dices, justo ha caído al lado, mira, aquí donde está la tienda esta, pues van a saber que justo cuando han bombardeado ha caído ahí. Entonces tienen que dirigirse un poquito más al norte. Es decir, ahora estamos aprendiendo las reglas de la guerra, las cosas militares que no entendimos. Eso nos comienzan que no hablar por teléfono, porque también eso genera las señales y deben ser apagados, no difundir la información, a qué hora sale el tren. Eso nos contaron una familia amiga de Sofía, que ya, gracias a Dios, ya cruzó la frontera y la esperamos estas horas, a lo mejor mañana ya estará en nuestra casa.
Y sí, esto es lo que está pasando, que cualquier, ¿cómo puedo decir? Cualquier medida que puede usar los soldados rusos contra Ucrania lo usan. Lo usan. Sí, contra civiles, contra militares. Y lo que está pasando, usted puede ver que no hay ninguna selección si es militar o si es. Al final yo creo que esto genera miedo a todos, no solamente a los ucranianos, rusos, sino a todo el planeta. ¿Hasta dónde creéis que es capaz de llegar Putin? Le puedo decir, por supuesto, que ahora su ejército recibió todo lo que... Todo lo que se merecía. Todo lo que se merecía. Pérdida de dignidad, vergüenza. No sé, yo no soy experto, pero lo que en diferentes medios dicen que perdió 3/4 de su ejército terrestre, no digo de aviación, de ejército, aviación marítimo, pero no es lo que estaba esperando por Putin, que sus soldados ahora pasan por las calles en Ucrania buscando comida, buscando combustible para sus tanques, y Putin lo sabe perfectamente. Y ese escenario que él no puede permitir que sepa su gente en Rusia. Por lo tanto, solo Putin sabe si va a apretar este botón o no, porque una semana antes de invasión a Ucrania yo pensaba que esperaba la prudencia por parte de Putin, que va a traer a él a su país, que en algún momento la persona, si hará esto, que la persona que saca el pasaporte de Rusia va a tener esta vergüenza, porque todos alrededor van a mirar a él como la persona que apoyaba a todo este. Y yo sigo pensando que no llegaremos a este momento, pero ucranianos ya mueren y por su libertad, por su derecho a vivir en un país democrático, y no piensan si van a morir de un ataque nuclear o de un soldado que vendrá en su casa y un asesino lo va a matar solo porque quieren buscar un pan o un... Por eso yo ahora, no sé, ya tenemos guerra. Y para los ucranianos es secundario si va a atacarnos con bomba nuclear o ya tenemos esta guerra. Y ahora, precisamente porque estamos en una guerra, porque Ucrania tiene una guerra, necesita, sobre todo, para los primeros auxilios, nos decía. Y Sofía, tú estás, entre otros muchos ucranianos, y no solo ucranianos, están organizando ayuda. Se necesita medicinas, medicamentos. ¿Qué tipo de medicamentos, qué tipo de medicinas es lo que más se necesita que los españoles ahora mismo mandemos para allá? Vale, ahora se necesita cualquier tipo de medicamento porque los ucranianos y los españoles seguimos teniendo las mismas enfermedades, las enfermedades cardiovasculares, renales, hepáticas. Necesitamos los mismos medicamentos que se necesitan aquí en España, pero también necesitamos gases estériles, vendas de tela, alcohol. Claro, esto ya lo tenemos en bastantes cantidades, pero también necesitamos cualquier tipo de fármaco que se pueda comprar sin receta en España. También seguimos teniendo los mismos catarros que tiene la gente en España. Necesitamos cualquier tipo de fármacos, de medicamentos que se puede sacar. Sí, pero perdona que voy a decir rápido que como Ucrania tiene ya implementó la ley de organización Centros de Defensa Territorial en que participan la gente civil, necesitan alguna protección mínima, como protección individual, como chalecos, guantes, todo eso. Y yo no sé, en esta situación estamos buscando cualquier tipo de estas cosas, desgastadas o viejas, sí. Pero eso necesitamos. ¿Y de qué manera podemos ayudar? ¿Dónde tenemos que llevar todo lo que necesitáis para enviar a Ucrania? Nos estamos dirigiendo ahora a almacenes que pueden tener, por ejemplo, cascos, chalecos, a compañías, todos los que puedan tener
todo lo que necesitamos. Nos estamos dirigiendo a estas empresas y de verdad, lo que estaba diciendo mi padre antes, necesitamos chalecos y cascos. Importantísimo. Toda esa ayuda intentamos coordinar con apoyo de nuestra embajada, subdelegación de gobierno, porque no podemos ir a una guardia civil o base militar y solicitar esto. Hay que seguir cierto procedimiento. Por eso ahora tenemos este problema cómo coordinar, porque este material debe llegar al subdestinatario, lo entendemos. Y en Polonia ya prestó su ayuda a sus bases militares, a donde llega la ayuda humanitaria, donde recogen, preparan esto y envían luego con los camiones. Sí, desde luego son muchos los españoles, los europeos, los que queremos mandaros toda la ayuda posible y los que queremos que dentro de muy poco se acabe esto y podáis pertenecer también a la Unión Europea. Ojalá eso pase pronto. Estamos con vosotros. Gracias. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísima suerte. Nos marchamos, pero eso sí, esperemos que la próxima semana comencemos la semana y nuestro programa con mejores noticias relacionadas con este conflicto Rusia-Ucrania. Nos vamos, eso sí, volvemos el lunes, María. Que tengan muy buen fin de semana y ya lo saben, todo lo que puedan llevar a algún centro para que manden a Ucrania, por favor háganlo. Adiós. Hasta luego.